13 datos geográficos increíbles. Número 1. Rusia es tan grande que abarca 11 usos horarios. Por ejemplo, mientras en Kaliningrado, separado del resto del país entre Polonia y Lituania, son las 5 de la tarde. En la península de Kamchatka son las 3 de la mañana del día siguiente. A excepción de Kaliningrado, un solo territorio se esparce por todas esas zonas horarias. Número 2. ¿Has oído sobre las Islas Diómedes? Se encuentran en el mar de Bering y tienen una gran curiosidad. Al pertenecer una de ellas a Rusia y otra a Estados Unidos, tienen una diferencia de 21 horas, aunque están separadas por menos de 4 kilómetros. Por ejemplo, si en Diomedes Mayor, Rusia, son las 7 de la mañana del 10 de junio, en Diomedes Menor, Estados Unidos, son las 11 de la mañana del 9 de junio. Es decir, con solo cruzar de una isla a otra, estarías viajando en el tiempo. En medio de las dos islas pasa la línea internacional del cambio de fecha. Número 3. El lago más grande del mundo no está considerado como un lago ni como un mar. Te explico. Se trata del mar Caspio, que abarca 370.000 kilómetros cuadrados y posee características de ambos tipos de cuerpos de agua. En 2018 se firmó un acuerdo que lo considera un estatus legal especial para dividirlo entre los países que lo rodean, que son Rusia, Irán, Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán. El mar Caspio es más grande en área que muchos países como Reino Unido, Alemania e Italia. Número 4. El monte Everest, con sus 8.848 metros de elevación, cabría sin problema si lo metiéramos en el fondo de la fosa de las Marianas, el lugar más profundo del planeta. Hasta te sobraría espacio, pues el punto más bajo, conocido como Abismo de Challenger, alcanza 11.034 metros por debajo de la superficie. Número 5. Rusia y China tienen frontera con 14 países cada uno. Número 6. Canadá es 5 veces más grande en territorio que México. Sin embargo, México tiene 126 millones de personas, según estimaciones del Banco Mundial para 2018, y Canadá apenas se acerca a los 38 millones, estimaciones del gobierno para 2020. Número 7. La Gran Barrera de Coral en Australia es tan extensa que abarca casi lo mismo que la costa oeste de Estados Unidos, desde la frontera con Canadá hasta la frontera con México. Número 8. La temperatura más baja que se ha registrado en la Tierra tuvo lugar en la Antártida, menos 89 puntos Celsius. Específicamente se registró en la base Vostok, perteneciente a Rusia, el 21 de julio de 1983. Número 9. En todo Islandia no hay un solo mosquito, aunque en otros países cercanos como Groenlandia sí hay. Estamos seguros de que más de uno de estos estaría dispuesto a hacer sus maletas solo por esta razón. Número 10. Todos los países de Sudamérica, con excepción de Chile y Ecuador, tienen frontera con Brasil. Número 11. La isla de los Faisanes, situada en la frontera entre Francia y España, cambia de país 2 veces al año. Es decir, durante 6 meses, Francia tiene soberanía en este diminuto territorio de menos de 1 hectárea y el resto del año le pertenece a España. Esto ocurre desde 1659, tras la firma del Tratado de los Pirineos. La isla fue elegida como un sitio neutral que simboliza el tratado. Número 12. En el mundo hay 3 países que están completamente encerrados por otra nación. El Vaticano, rodeado por Italia. San Marino, también rodeado por Italia. Y Lesoto, dentro de Sudáfrica. Número 13. Hay 17 países en el mundo que no tienen ni un solo río permanente. Según el sitio web World Atlas, muchos de ellos están cubiertos principalmente por desierto, como Arabia Saudita, la nación más grande con esta característica, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Pero también hay países compuestos por islas que no poseen ríos, como Maldivas o Bahamas.